Bien, vamos a ir al estudio, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor en la epístola de Judas para leer los versículos 20, 21 al 23. Judas, versículos 21 al 23 nos corresponde hoy día. Vamos a tener la lectura entonces de la palabra del Señor. Judas, capítulos 21 al 23. Así dice la palabra del Señor. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, para rogarte en este momento, Señor, que seas tú en medio nuestro, que nos guíes, Señor, en esta meditación de tu palabra, que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, enseñándonos, Señor, corrigiendo nuestra vida para fortalecernos, Señor. Alienta, Señor, al que está decaído, al que está débil. Te ruego, Señor, que esta tarde tú traigas esperanza, traigas alegría y fortaleza, Señor, por medio de tu palabra, a la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, sabemos y no tenemos la menor duda, Señor, que cada vez que nos reunimos y clamamos a ti, tú estás allí siempre escuchando y dispuesto, Señor, a contestar a las peticiones de tus hijos. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta tierra. Tú estás con cada uno de nosotros para ayudarnos y para fortalecernos a cada instante. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hemos estado ya hablando acerca de todo este capítulo, ¿verdad? Que contiene la epístola de Judas. Sabemos el motivo ya por los cuales Judas escribe, la urgencia que tenía, ¿no es cierto?, de advertir a los hermanos y advertirnos también a nosotros de algunas cosas para que nosotros no seamos movidos de nuestra fe y no seamos escandalizados también, ¿verdad? Eh, y justamente a esta fe, ¿no es cierto?, que la cual Dios no quiere que seamos movidos, Judas la llama en el versículo 20, la llama la Santísima Fe, que es esta fe preciada que da Dios como un don al corazón de sus hijos e hijas. Y esa es la fe que vence al mundo, como decía Juan. Es una fe indestructible, porque no es una fe humana, no es una fe que está fundamentada en el razonamiento humano o en el esfuerzo de cada uno de nosotros. Es una fe que está en Cristo, que está en nuestro Salvador. Y por lo tanto, esa fe es inamovible del corazón de los creyentes. Por eso Judas le llama la Santísima Fe, edificándoos sobre vuestra santísima fe, dice. Sobre esa santísima fe es que nuestra vida está edificada. Gloria al Señor por eso. No, por eso que dice, Jesús dijo, ¿verdad?, que la casa sobre la roca no puede ser destruida, ¿verdad? Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán los ríos, darán con ímpetu, dijo nuestro Señor Jesucristo, sobre esa casa. Pero esa casa no va a caer, porque está fundamentada sobre la roca. Así es nuestra vida. Está fundamentada sobre esta santísima fe, ¿no es cierto?, que nuestro bendito Dios nos ha dado, no por méritos propios, sino que simplemente porque nos amó y porque quiere salvarnos y porque quiere tenernos en su presencia para siempre. Y eso no tenemos forma de entenderlo, simplemente lo creemos y lo agradecemos infinitamente a nuestro Salvador.
¿verdad? Ahora esta exaltación que nos da Judas en el versículo 21, diciendo, conservaos en el amor de Dios, es una exhortación que se repite una y otra vez en la palabra del Señor. Mucho se repite esta exhortación. Esta petición de parte de Dios que nos mueve y que nos solicita a que permanezcamos en su amor. Y permanecer en el amor de Dios significa estar siempre tomado de su mano, no olvidarnos de sus beneficios, no darle la espalda al Señor nunca. Es verdad que los seres humanos tenemos debilidades, pero Dios se compadece de nuestras debilidades, ¿verdad? Por lo tanto, el llamado es, o la exhortación es a perseverar y mantenernos en este amor de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, que registra las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. El llamado de nuestro Señor Jesucristo también a permanecer en su amor, estad en mí, dice, y yo en vosotros. Eso es permanecer en el amor del Señor, amando a Dios de todo nuestro corazón, sirviéndole desinteresadamente, sirviéndole solamente por gratitud, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque si no estamos en Él y no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto por nosotros mismos. El fruto no es natural del ser humano. El fruto del Espíritu no es natural nuestro, mis hermanos. Lo natural nuestro es el pecado. Esa es la naturaleza del hombre, el pecado y la maldad. El fruto del Espíritu no es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, todo hombre o toda mujer que no permanece en Cristo, es imposible que pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo. Esa paz, esa bondad, esa benignidad, el amor de Dios derramado en el corazón. Ninguna de esas virtudes puede llenar la vida de aquel que no permanece en el amor de Dios ni en el amor de Cristo. Si no estuviere en la vid, el pámpano no puede llevar fruto. Nosotros cuando cortamos una rama, ¿verdad?, de una vid, esa rama se seca simplemente. Esa rama tiene posibilidades de producir un lindo racimo de uva si está nutrido, ¿no es cierto?, por el tronco, por la barra misma, por la planta. Pero si la cortamos, jamás podrá dar ningún fruto. Simplemente se secará y la botaremos. No servirá para nada, ¿verdad? Solo para el fuego. Bueno, así, ese es el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo. No podemos llevar fruto si no permanecemos en el Señor. Y permanecer en el amor de Dios quiere decir que debemos rendirnos a Él en obediencia, pero en obediencia absoluta, dejando nuestros viejos y pobres razonamientos. El razonamiento humano no se sujeta a la palabra del Señor, porque es imperfecto, porque es infinito, y porque está permeado por el pecado propio del corazón del ser humano. Debemos llevar siempre, como decía Pablo, cautivo nuestra conciencia a Dios, haciendo lo que al Señor le agrada. Nuestra conciencia debe descansar en el Señor. Cuando la conciencia del ser humano está quieta y está tranquila, cuando sus pecados han sido perdonados. Mientras los pecados no sean perdonados y borrada la iniquidad, como decía el salmista, entonces no puede haber paz en el corazón, porque hay una conciencia que no está a cuenta con el Creador. Y mientras esa conciencia no esté a cuenta con el Creador, es imposible que pueda haber paz verdadera en el corazón de aquella persona.
El permanecer en el amor de Dios es una facultad de los verdaderos hijos de Dios. Y este es el hincapié que hace Judas en esta epístola. No habla a aquellos que parecen ser hijos de Dios. No habla a aquellos que tienen apariencia de piedad, sino que habla a aquellos que de verdad han sido redimidos por el poder y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y solo Dios conoce a sus hijos. El pastor conoce a sus ovejas, dijo el Señor Jesucristo. Los demás no las conocemos. Dios conoce a la perfección a cada uno de sus hijos e hijas. Él sabe quiénes son, ¿verdad? Aquellos que estarán con Él en la eternidad. Juan 15:9 también dice lo siguiente: como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Qué bonito, ¿verdad? Así como Dios el Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, me amó, yo también os he amado a vosotros. No olvidemos el gran amor que manifestó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Y qué éramos nosotros para que el Señor mostrara ese amor tan grande? Si vivíamos sin Cristo, sin ley en este mundo y sin esperanza de salvación. Pero el Señor nos amó, no por nuestros méritos, no olvidemos nunca eso, no porque merecíamos el amor de Dios, simplemente porque Dios tuvo lástima de nosotros, tuvo misericordia, viendo nuestro destino fatal, ese destino fatal que nos esperaba, la perdición eterna, la separación absoluta y total, eterna, de nuestro Creador, donde no existirá ni una chispa de bien. Si el pecado es grande en este mundo, si la maldad es grande en este mundo, imagínense cómo será en ese lugar donde Dios quitará absolutamente toda su bondad. Será terrible estar en ese lugar, ¿verdad? Y por eso que Dios nos tuvo lástima. Él tuvo lástima de ustedes y tuvo lástima de mí. Y nos salvó solo por su amor verdadero y no por nuestras virtudes que no teníamos ninguna, ¿verdad? El versículo 22 dice: y recibid a los unos en piedad, discerniendo. Dios, el Señor, nos entrega normas siempre a través de su palabra. Nos entrega normas para actuar correctamente con aquellos hermanos que se dejan seducir por las malas prácticas. Porque en esto podemos equivocarnos nosotros. Hay hermanos que pueden ser seducidos por malas prácticas y podemos confundirlos con aquellos falsos maestros. Nosotros podemos equivocarnos, pero Dios conoce a los que son suyos y eso no lo podemos olvidar nunca, ¿ya? Y aquellas normas que Dios nos entrega para actuar correctamente con los hermanos que se dejan seducir, ¿no es cierto?, por estas malas prácticas y por las malas prácticas de los falsos maestros, están establecidas en la palabra del Señor. Dios nos aconseja siempre cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar, ¿no es cierto?, frente a distintas situaciones. Dice acá que el 22 dice que debemos recibir a los unos en piedad, ¿verdad? Y cuando hablamos de piedad, la piedad es un sentimiento de compasión por el que sufre. Es un sentimiento de compasión por el que sufre, que los seres humanos lo tenemos. Con mayor razón debe tenerlo, ¿cierto?, un hijo o una hija de Dios, que manifiesta el fruto del Espíritu. Por lo tanto, debemos recibir al débil en la fe. Recibir a los unos en piedad, dice, teniendo lástima de ellos, recibirlos. Pero no dice recibirlos así nomás, ¿verdad? Sino que dice discerniendo.
Y esto tiene que ver con distinguir o diferenciar por medio de nuestro intelecto. No dejarnos llevar solamente por los sentimientos del corazón, sino que debemos usar también nuestro intelecto para discernir algunas cosas. Cuando ayudamos, debemos ayudar inteligentemente, no solamente porque nos conmueve el corazón, debemos ayudar con inteligencia. Por algo Dios nos ha dotado de inteligencia y de sentimientos también, ¿verdad? Por eso dice, y recibid a los unos en piedad, teniendo misericordia de ellos, compadeciéndose del sufrimiento que están pasando o del mal que están pasando, pero discerniendo, no ciegamente, discerniendo. Y con respecto a esto también hay una exhortación eh, muy fuerte en la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando habla de aquellos que vienen, sobre todo en nuestra vida, eh, a enseñarnos doctrinas distintas de la palabra del Señor, doctrinas que contradicen, ¿verdad?, la verdad bíblica. El consejo de la palabra del Señor dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, ahí hay discernimiento. Hay muchos hermanos que actúan solamente con su corazón y reciben a todas aquellas personas que andan enseñando, ¿no es cierto?, errores graves, doctrinales de la palabra del Señor y que enseñan otras doctrinas y que nos golpean la puerta. Y hay hermanos que les abren la puerta y los reciben amablemente porque tienen un buen corazón. Pero ojo, la palabra del Señor nos aconseja a que debemos discernir, no solamente experimentando, ¿verdad?, la misericordia en el corazón, sino que discerniendo con nuestra mente. Y por eso dice, no lo recibáis en casa, dice, y no le digáis bienvenido. Porque si le decimos bienvenido, ¿qué va a ocurrir? Dice el apóstol Juan, dice, el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si yo escucho y si yo le digo bienvenido a una persona que trae una doctrina anticristiana, estoy participando de ese mal. Estoy siendo acusado de parte de Dios que soy partícipe de ese mal, de ese engaño. Por lo tanto, no podemos decirle bienvenido a una persona, ¿verdad?, que trae una doctrina errónea, anticristiana. No podemos recibirlo en casa. Debemos ser hospedadores con los hijos de Dios. Pero no podemos recibir y decirle bienvenido a alguien que viene a enseñarnos doctrinas que nada tienen que ver con las verdades bíblicas. En eso debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Hacer diferencia entre el débil y aquel, ¿verdad?, que intencionalmente busca las almas para cautivarlas y llevarlas al engaño. Debemos discernir eso. Hay algunos hermanos que han sido engañados, tal vez, ¿verdad? Y que están siendo engañados por algunas doctrinas, podría ser. Debemos discernir cuando eso ocurre, para recibir a ese hermano con misericordia y corregirle, ¿no es cierto?, con amor, si es que está incurriendo en algún error doctrinal, ¿verdad? Ahí debemos discernir inteligentemente. Debemos ser misericordiosos con los débiles, con aquellos débiles que se dejan arrastrar, ya sea por falsas enseñanzas o por prácticas pecaminosas también. Debemos ser misericordiosos, no jueces. Debemos instruirles con paciencia y con amor, no perdiendo la esperanza de rescatarlos del error. ¿Cuántos de nuestros hermanos, o aquellos que llamamos hermanos, han ido tras el error, verdad?, o han dado la espalda a Dios? No debemos perder la esperanza de que Dios toque sus corazones y les traiga, ¿no es cierto?, sus caminos. Dios conoce a los que son suyos.
nosotros no sabemos. Por lo tanto, no podemos ser jueces de nuestros hermanos. Sin embargo, ¿no es cierto? En este caminar nos vamos a encontrar con algunos que no van a estar dispuestos a ser corregidos, y esa es una realidad. No van a estar dispuestos a corregir sus vidas tampoco. Y que también pueden ser dignos de misericordia. Pero no debemos aceptar sus errores. Dice, aborreciendo aún sus ropas contaminadas, dice Judas acá. Mas haced salvos a otros por temor. Esto puede referirse en realidad a la obra intercesora y de misericordia que debe hacer el cristiano. Nosotros hacemos una obra intercesora porque tenemos una labor de llevar cautivos a los hombres, ¿no es cierto?, a Cristo. Esa es la labor intercesora que Dios nos ha dado a nosotros y que debemos hacerla con misericordia y que debemos hacerla con amor, experimentando lástima por el pecador, experimentando lástima por aquellos hijos pródigos que están todavía, ¿no es cierto?, sufriendo sin querer doblar su rodilla ante Dios, teniendo misericordia, sintiendo el dolor que sienten ellos. Y dice, arrebatándolos, ¿verdad?, del fuego. Esto quiere decir cuidando que no sean destruidos en su vida cristiana y en su fe. Y cuando dice aborreciendo la ropa, no deberíamos tomarlo literalmente eso, ¿verdad? Que hay muchos creyentes que creen que se refiere a la ropa física, ¿no? No literalmente, es verdad, ¿no es cierto?, que en forma de celo puede ser, ¿no es cierto?, que esta ropa puede referirse a todo lo que nos recuerda y a todo lo que identifica una vida de pecado y una vida de maldad y una vida pasada. Obviamente eso debemos aborrecerlo. Esta ropa simboliza entonces, simboliza el pecado en el que se ha incurrido, ¿no es cierto?, como algo arraigado en la vida de aquel que había vivido una vida perdida, una vida sin esperanza. Eso es lo que debemos aborrecer, ¿verdad? Entonces, el llamado a la palabra del Señor, primero que todo, es a permanecer en este amor de Dios. Y este amor que, así como esta fe santísima ha sido derramada en nuestro corazón, así también este amor ha sido derramado en el corazón nuestro. Pero no este amor propio, ¿verdad?, del ser humano, porque Dios ha dotado al ser humano con amor también. Hay amor en el ser humano, pero debemos distinguir de este amor ágape que distingue la palabra del Señor. Este amor que Dios da, que es un amor superior al amor humano, es el amor de Dios. En ese amor es en el cual cada uno de nosotros debemos permanecer y andar en el amor de Dios. Así podríamos verdaderamente decir, cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día sería mi meditación, como dice el salmista. Así podemos verdaderamente amar al Señor y estar tomados y arraigados, ¿no es cierto?, en esta fe santísima, tomados de la mano del Señor. Así, nada ni nadie podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Padre Celestial, porque Cristo es quien ha edificado nuestra vida y la sostiene, y la seguirá sosteniendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días, o hasta su venida, ¿verdad? Así que el Señor nos bendiga y que el Señor siga fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros por medio de su palabra.